Stephen King da consejos para escritores. 1. Cuando escribes, estás contándote una historia. Cuando reescribes, eso ya pertenece a cualquiera que quiera leerlo. 2. Los escritores tímidos utilizan la voz pasiva por la misma razón que los amantes tímidos prefieren parejas pasivas. 3. De adverbios está pavimentado el camino al infierno. 4. El objetivo de la ficción no consiste en la perfección gramatical, sino en contar una historia. 5. Si no tienes tiempo para leer, no tendrás tiempo ni las herramientas necesarias para poder escribir. Carlos Ruiz Zafón da consejos para escritores. Primero, si realmente quieres dedicarte a escribir, o al menos escribir para que otros te lean, vas a tener que acostumbrarte a que a veces te ignoren, te insulten, te desprecien y casi siempre te demuestren indiferencia. Es una de las ventajas del oficio. 2. Segundo, la letra de la canción es lo que creemos entender, pero lo que nos hace creerla o no es la música. Tercero, la rutina es el ama de llaves de la inspiración. Y cuarto, no aprendas a poner excusas para no escribir antes de aprender a escribir. J.K. Rowling da consejos a escritores. 1. No puedes ser un buen escritor sin ser un lector devoto. La lectura es la mejor manera de analizar lo que hace un buen libro. Observa lo que funciona y lo que no. Lo que disfrutaste y por qué. 2. Los momentos de pura inspiración son gloriosos, pero la mayor parte de la vida de un escritor lo es. Para adaptar el viejo cliché sobre la transpiración en lugar de la inspiración, a veces tienes que escribir incluso cuando la musa no está cooperando. 3. Tanto en la escritura como en la vida, tu trabajo es hacer lo mejor que puedas. Mejorar tus propias limitaciones inherentes cuando sea posible. Aprender todo lo que puedas y aceptar que las obras de arte perfectas son solo un poco menos raras que los seres humanos perfectos. A continuación, consejos sobre cómo ser buena persona para mi querida J.K. Rowling. Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Saray Ramírez y Naviru Shorno. Aquí empieza otro programa más de Nigromantes Literarios. Antes de entrar en materia, con el programa tan especial que os traemos hoy, me gustaría agradeceros que nos acompañéis una quincena más. También a los que nos dais un pulgar hacia arriba o un corazoncito en cualquiera de las plataformas que estamos disponibles. Les recuerdo también que desde hace unos meses contamos con una cuenta de Instagram, Nigromantes Literarios, y también tenemos un correo de contacto que es nigromantesliterarios@gmail.com. Una vez dicho esto, entramos en materia, y es que en el programa de hoy vamos a dar una serie de consejos sobre cómo escribir una novela en condiciones. Para ello hemos tenido en cuenta el magnífico libro escrito por Howard Mittelman y Sandra Newman titulado Cómo no escribir una novela, más la experiencia que tenemos nosotros como escritores y también de lectores tras haber leído decenas de libros de escritores autopublicados. Dicho esto, voy a saludar a mi increíble compañera Saray Ramírez. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Hola, Naviru, mi querido compi de letras. Hola, guapérrimos nigromantes. Tenemos por delante un programa de lo más nutrido, ¿eh? Sí. Creo que va a ser un programa muy didáctico. Es que dicen que el que tiene boca se equivoca, y esto, pues claro, también se puede aplicar a quienes se atreven a poner las cosas por escrito. Curiosa actividad, ¿no? La del escritor, que juega un poco a diseñar punto por punto la estructura de un trabajo, y en realidad pues siempre hay alguna fisura, siempre hay algo que se puede mejorar en un texto. Y como tú decías, hoy vamos a señalar algunos de los errores más comunes en esta disciplina artística, que seguro van a servir de ayuda a aquellos que estén pensando en publicar algún día, o bueno, los que sean lectores van a reconocer esos pequeños, a veces grandes fallos que cometen los autores, y no necesariamente aquellos que sean inexpertos, ¿eh? Hay muchos autores grandes que también cometen estos errores. Yo tenía que decir esto, si no lo decía reventaba.
Y Ahí vamos queda. directos al meollo, Navi. Venga. Empiezas tú, ¿verdad? ¿Empiezo yo? Sí, vale. Conocimiento. Vale, muy bien, muy bien. Vale, es que sí, estoy un poco. Tengo aquí. Hoy tengo un día muy complicado, lo siento. Una de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una novela y demás es conocer la lengua en la que se escribe, en este caso la lengua española. Y esto puede parecernos muy obvio, pero lo cierto es que nunca llegamos a tener un conocimiento perfecto del idioma nativo. Para eso habría que invertir muchas vidas y por mucho que uno lea diccionarios y memorice todas las normas de la RAE, desde las sostenidas por el sentido común hasta las más disparatadas, cada ser humano tiene sus límites y, en esta y otras tantas materias, ¿no? Sin embargo, hay una serie de recomendaciones a este respecto que pueden ayudar muchísimo a la hora de escribir. Tengan esto presente. Siempre se puede mejorar. Y el primer consejo es leer. Eso es algo que ya hemos mencionado en numerosas ocasiones en el programa. Está demostrado que con la lectura mejora el vocabulario, se facilita la conexión de ideas, se alcanzan facultades para desarrollar conclusiones propias, se mecanizan cosas como la ortografía, la coherencia lingüística, se adquiere sentido crítico y estético y en definitiva uno se vuelve más profundo y capacitado para interpretar algo que vaya más allá del texto que tiene delante. Así que, por absurdo que parezca, sí, un escritor debe conocer el idioma con que pretende trasladar su historia, porque a fin de cuentas de eso se trata la comunicación, y cuanto mejores sean las herramientas con las que trabajemos, más fácil será llegar a los lectores. Yo también estoy un poquito espeso. Es que, señores, si ustedes supieran, madre mía, en fin. Pues yo ahora voy a hablar de la trama, ¿vale? Yo creo que llega el momento de hablar de una de las partes más importantes de una historia. Y es que para que una novela, digamos que alcance el sello de bestseller, o como mínimo que el lector termine de leer el libro, es fundamental que la trama sea interesante. Y ojo, aunque cada año vemos cómo las tendencias van cambiando, hay que añadir que da igual que el libro que uno quiera escribir pues sea de intriga, romance, novela histórica o incluso terror. Porque si la trama hace aguas, por muchos conocimientos que tengamos sobre la lengua española, como ha mencionado antes Saray, de poco nos va a servir si la trama es aburrida. Y para ello hay que tener en cuenta varias cosillas. Por ejemplo, los principios y escenarios iniciales, y es que este es un momento clave en la lectura. Hay libros en los que el inicio es aburrido o difuso, es decir, la historia nunca despega del todo, no está bien definida y van pasando los capítulos y no hay nada que atrape al lector ni que le interese. Como lectores esto nos pasa cuando leemos con el piloto automático y estamos pensando en lo que vamos a comer o en que tengo que escribir un mensaje a fulanito por WhatsApp. Si esto pasa muy a menudo con un mismo libro, no estáis espeso. No, la culpa la tiene el autor. O sea, y esto es así. Y es que esto es muy peligroso porque si desde las primeras páginas el lector se aburre, puede ser que ni termine el libro ni nunca más vuelva a leer este autor, porque hasta la tabla de multiplicar del 7 puede llegar a ser más divertida que leer un libro, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo podemos remediar esto como escritores? Hay varios trucos. El más efectivo es imitar lo que hacen muchas novelas de gran éxito comercial. Y es que inician el libro con una escena llena de acción, conocemos al protagonista de turno con un conflicto emocionante y quedamos atrapados en la trama desde las primeras páginas. Es una técnica que utilizan muchos escritores famosos, como por ejemplo Dan Brown en Ángeles y Demonios, en El Código Da Vinci. Entonces, por lo tanto, pues tenemos que la trama tiene que ser atrapante, yo creo que eso ya queda claro, y tiene que ser interesante. Y claro, lo siento por la gente que quiere hacer una historia sobre la vida de los tornillos y las tuercas de una ferretería. A ver, este es un tema que no interesa mucho, la verdad. O sea, hay que buscarse otra trama si quieres vender libros. Porque a veces lo que interesa a uno, pues no le interesa a los demás. Y esto yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Sobre los inicios lentos o demasiados lentos, hay que decir la verdad, ¿no? Y existen excepciones. Pero si no eres Tolkien, yo no te aconsejaría que lo intentes en casa. Y con esto me refiero a, por ejemplo, el libro de La Comunidad del Anillo. El autor se tira cerca de 50 páginas describiéndonos Hobbiton y las costumbres de los hobbits y toda la pesca. Curiosamente, las personas que conozco que dicen que los libros del Señor de los Anillos son un rollazo, nunca han pasado de esas primeras 50 páginas. O sea, eso hay un dato bastante curioso. Importante también tener claro cómo vamos a desarrollar la trama. O sea, no podemos estar durante los primeros capítulos divagando de un lado a otro con la excusa de que estamos presentando a los personajes. O sea, el lector no es tonto, sobre todo el lector que lee mucho,
y se da cuenta enseguida de este tipo de errores. Otro punto muy importante es que los problemas que mostramos en una novela deben tener desarrollo y el lector espera una resolución final, sobre todo si es un libro autoconclusivo, por supuesto. Es decir, no podemos decir que nuestro protagonista está, por ejemplo, perdidamente enamorado de la vecina de enfrente y la muchacha no aparece nunca en escena porque nuestro héroe está todo el día vendiendo tornillos y tuercas. O sea, no tendría ningún sentido. Importante también tener cuidado con los elementos que no aportan nada a la novela. O sea, por ejemplo, nuestro protagonista está caminando por la acera y ve un elefante cruzar por el paso de cebra. El lector se va a quedar con este dato, o sea, creo que es obvio, ¿no? Si nunca más se vuelve a mencionar nada sobre el elefante, esa información que hemos dado es irrelevante y tenemos la obligación de suprimirla porque va a despistarle al lector y además que no aporta nada a la historia. Si has seguido todos estos consejos, casi seguro que tienes un inicio de novela espectacular. ¿Qué nos falta ahora? Giros en la trama. Cuantos más, mejor. Pero tienen que ser creíbles y para ello, pues debes sembrar pequeñas pistas antes de que se produzcan. En el capítulo 8, pues por ejemplo, no puedes decir que nuestro ferretero favorito en realidad es un héroe de Marvel, si hasta entonces lo único que ha hecho ha sido hablarnos de tuercas, tornillos y de la inexistente vecina de enfrente, ¿sabes? Nadie se lo va a creer. Pero si de repente la vecina de enfrente entra en la tienda y le habla por primera vez a nuestro héroe, eso sí que es posible y eso sí que el lector se lo puede creer. Y dicho esto, tengo que decir también que cuando un escritor pues pone un hecho inverosímil en la novela, como lectores se lo compramos o no, en medida a veces pues del mundo que nos haya presentado hasta ese momento, porque los golpes inesperados de buena suerte o las coincidencias increíbles pues pueden ocurrir de vez en cuando, ¿por qué no? Pero cuando continuamente los conflictos presentados se resuelven todos de forma milagrosa, pues claro, el lector deja de tomarse en serio lo que está leyendo y la historia pierde mucha credibilidad. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque lo que es importante es que todos los hilos de la trama que vayamos a introducir pues tengan una buena base y no nos los saquemos de la manga, por así decirlo, como para sorprender al lector. Y por último voy a hablaros de los finales, o sea, la guinda del pastel. La mayoría de los escritores cuando empiezan a escribir una novela ya saben cómo va a terminar el libro. Quizá no sepan cómo van a llegar hasta allí, pero saben de qué forma va a terminar la historia principal. Antes de llegar a la última escena del libro, hay que cerrar todas las tramas que hayamos dejado abiertas, muy importante, lo vuelvo a repetir. Y sobre todo, claro, si no va a haber una continuación, o sea, es mandatorio. Si el final no es predecible, mejor que mejor, porque esto va a causar sorpresa al lector. Si el protagonista tenía varios objetivos, pues qué mínimo que los haya conseguido, ¿no? Y si el protagonista ha evolucionado mientras luchaba por conseguir pues lo que quería, es que has hecho muy bien los deberes y el lector va a cerrar la última página del libro con un buen sabor de boca. Y atención, puede que tu libro tenga la mejor trama del mundo, pero si los personajes no están bien construidos, ¡ay Dios mío! ¿Qué hacemos entonces? Pues escuchar a Sarai porque ella nos va a dar las claves más importantes para no errar en este punto. ¿Verdad, compañera? Sí, bueno, me he quedado asombrada con tu exposición. Todo súper práctico. Yo he estado tomando notas y sí, bueno, los personajes evidentemente son muy importantes en una trama. Dicen que cada persona es un mundo y esto también es aplicable a los personajes de la ficción. Uno de los fallos más comunes en una novela son las descripciones de los protagonistas. Primero porque, y esto sucede mucho cuando en narradores en primera persona, los autores suelen abusar de ciertas palabras como los pronombres posesivos o las conocidas fórmulas espejo, ¿no? Que literalmente nos presentan al personaje mirándose y contándonos cómo es físicamente. Y por lo general todos son seres preciosos, ¿eh? ¿Por qué nos empeñamos en crear seres cuasi perfectos que poco o nada tienen que ver con la realidad, ¿no? Entendemos que la creatividad no tiene límites, pero para lograr que un lector se tome en serio un personaje tenemos que dotarlo de cierto realismo. Los seres humanos estamos llenos de matices y sin embargo en los libros es muy fácil encontrarnos con el típico protagonista guapo, atlético, que además tiene una bondad completa, sin dobleces. Y bueno, esto sucede un poco por temor a que el estereotipo se fracture y genere rechazo en el lector, pero en verdad sucede todo lo contrario. Cuanto más humano nos parezca el sujeto, más fácil será que nos sumerjamos en la historia, ¿no? Eso tiene un poco que ver con el Valle Inquietante, no sé si te suena esto, Navi. Pues no. Bueno, es una teoría. ¿Alguna vez te han dado mal rollo esos robots que se parecen mucho a los humanos, pero que siguen teniendo una estética un poco artificial? Sí, claro. Bueno, pues eso es el Valle Inquietante, ¿no? Esa sensación de incomodidad que nos surge frente a algo que juega a ser igual que nosotros, pero que claramente no lo es.
Y yo creo que en literatura a veces pasa algo parecido. Cuando nos muestran al personaje que nunca falla, que es ideal a niveles inhumanos y que aparte cuenta con un aspecto impoluto, ¿no? Eso no tiene nada de real y por consiguiente es muy fácil que un lector pierda la conexión con la trama. Esto nos lleva a pensar en el concepto de héroe. Llega otro de esos valiosos momentos de reciclaje en este podcast, porque en la primera temporada, más concretamente en el capítulo número 15, hablamos del viaje del héroe, una estructura narrativa que ha dado muchos éxitos, tanto en el mundo literario como en el cinematográfico, y en ese programa hicimos un análisis bastante completo sobre la figura del héroe. Creo que de ahí también se pueden extraer muchas ideas para hacer buenas historias, pero yo quería rescatar un poco los elementos que convierten en héroe al personaje, porque siempre pensamos en los héroes como sujetos semidivinos, y lo cierto es que en literatura ningún personaje se convierte en héroe sin pasar antes por unos procesos. Ahí entra lo de dibujar perfiles creíbles. El personaje se transforma en héroe cuando supera una serie de contratiempos, cuando toma ciertas decisiones, cuando recibe los estímulos necesarios, en fin. Y además esto no pasa sin otros personajes de por medio, es decir, que los secundarios tienen un papel relevante dentro del desarrollo del principal, por algo se colocan ahí, no es únicamente para rellenar un hueco. Todo tiene que estar justificado, como tú decías antes, ¿no? A veces se cometen fallos con los secundarios también por desconocer precisamente al protagonista. Es decir, cuando tú diseñas un personaje y quieres incluir a otros en la historia, estos tienen que tener una coherencia y normalmente han de cumplir una función de cara al personaje protagonista, bueno, o a los personajes protagonistas, o ser indispensables en la trama de algún modo. No sé tú, Navi, pero yo a veces he leído historias en las que algunos personajes desaparecen de pronto y nunca más volvemos a saber de ellos. No comprendo muy bien por qué hacen esto algunos autores. También me ha pasado que de pronto el protagonista cambia de nombre o de color de ojos sin aparente explicación, y esto, queridos míos, es un error catastrófico en una novela, porque la identidad es la base fundamental para ubicar a ese personaje en la trama. No podemos cambiarla sin al menos justificarlo. Imagínate, ¿no? Si Pepito empieza siendo tímido y de pronto se desnuda caminando por la calle, sacamos al lector de la historia. Sí, a no ser que hayamos explicado que Pepito, no sé, pues ha tomado la pastilla de la desinhibición, por poner un ejemplo. Y no podemos olvidarnos tampoco de los personajes antagónicos, porque tenemos un concepto muy extendido del villano como contrario al protagonista, pero lo cierto es que no es necesario que exista un villano como tal. A veces solo se precisa una situación que limite los propósitos de ese personaje, ¿no? Una tragedia, un error de cálculo, un contratiempo. Eso ya puede considerarse un elemento antagónico de por sí. Aún así, si queremos incluir a un antagonista físico, pues pasa lo mismo que con el prota. Hasta los seres pérfidos tienen matices, y en literatura, por lo menos en cuestión de libros escritos en los últimos 30 años, se han ido consolidando, bueno, pues poco a poco esa necesidad de explicar por qué ese sujeto es como es. Ya no es habitual encontrarnos con un malo malísimo, sino que el malo tiene, pues, fases, ¿no? Por así decirlo. Hay otras cosas muy interesantes dentro de las fórmulas especiales para escribir un libro, como por ejemplo el estilo. Exacto, que es de lo que voy a hablar yo ahora. El estilo de una novela, pues podría decirse, para el que no lo sepa, que es la personalidad del autor como novelista, por así resumirlo mucho de una manera un poco fantasiosa. Cada escritor debe encontrar su propio estilo. Es importante porque sea natural, que sea orgánico, fresco, que case mucho, pues, con la narrativa y la forma en la que está narrada la novela. Hay que tener en cuenta que cuanto más se lea y más escriba un escritor, pues su estilo será más pulido y irá evolucionando, pues, como los Pokémon, por ejemplo. Porque si leemos los primeros libros de Stephen King, Carrie o El Resplandor, pues el estilo de la narración no tiene nada que ver con los últimos libros, como Billy Summers o After. O sea, ahí vemos una diferencia abismal del estilo, siendo escritos por el mismo escritor. Y, ¿sabes? Tiene todavía ese toque, ese deje, lo tiene, pero se ha modificado mucho, ¿no? Bueno, porque igual que maduramos como seres humanos, maduramos también como escritores, ¿no? Sí, porque al igual que, eso es lo que decía, al igual que las personas cambian, pues el estilo de un escritor, pues también tiene que cambiar y debe de cambiar. Una vez entendemos un poco, pues, lo que significa este concepto, que es mucho más complejo, ¿no? Lo he intentado simplificar mucho, pues vamos a profundizar un poquito más. Por ejemplo, una novela está formada por palabras y frases. O sea, esto es indiscutible. Como también lo es que el autor debe conocer todas las palabras que use en la novela. O sea, a la hora de escribir, si hay una palabra que no conocemos bien, podemos hacer dos cosas: investigarla y empaparnos de ella, y aún así correr el riesgo de no saber utilizarla de forma correcta, o simplemente no utilizarla en nuestra historia. O sea, tú eliges. Pero ten cuidado, porque una palabra mal colocada
puede desprestigiarte como escritor. Por lo que yo te aconsejo siempre tener a mano un diccionario, leer bien las entradas y ante la duda, que no te dé vergüenza, pregunta a una persona profesional qué significa esta palabra, le ha utilizado bien en el contexto, porque más vale prevenir que curar, por así decirlo, ¿no? Hay que tener también cuidado con las frases hechas. Algunas frases son locales que no todo el mundo va a entender, pero sobre todo hay que extremar precaución cuando nuestros personajes son de otro lugar y utilizan modismos que nosotros conocemos. O sea, por ejemplo, si estamos escribiendo una novela con esquimales que no hablan español y nunca han visitado nuestro país, no pueden decir nos van a dar las uvas o ese hielo está más duro que mi primo el de Zumosol, porque no es creíble. O sea, da igual que la frase te parezca graciosa, tienes que buscar otra porque no te va a servir en este contexto. A la gente le va a parecer irreal que un esquimal diga esa frase. Otro dato importante a tener en cuenta es el abuso de las exclamaciones. En general, deberían usarse con cuentagotas y casi siempre en diálogos, porque las exclamaciones pues sirven para decirnos que el personaje está gritando y el uso prolongado de ellas hace que cuando nuestro héroe se ponga a gritar de verdad, pues como lectores no nos vamos a dar cuenta por todas las exclamaciones que hemos puesto con anterioridad. Yo, por ejemplo, aquí peco, yo un poco demasiadas exclamaciones en mis libros, ¿no? Y esto es algo que voy a intentar, solucionar o intentar no abusar de ellos, ¿no? Y otra cosa es el tema de poner palabras en cursiva, en negrita o subrayadas. La mayoría de los correctores profesionales coinciden en que el 98% de las veces que se utilizan en una novela se hacen de forma incorrecta, por lo que es mejor no usarla. No sé, Saray, ¿cómo vas tú con el tema de exclamaciones, negritas, cursivas? Las cursivas, sí, se me suelen escapar. Más bien no pongo. O sea, cuando me quiero dar cuenta digo, oye, esto tendría que estar en cursiva. Pero bueno, sí, son pequeños lapsus que tiene uno, sobre todo cuando está escribiendo a mucha velocidad, ¿no? Sí. No reparas en eso. Cuando ya te das cuenta, estás en pleno proceso de corrección. Lo único que te das son cabezazos, ¿no? Piensas todo el tiempo, Dios mío, pero ¿en qué estaba pensando yo aquí? Son cosas normales. Sí, bueno, por eso es importante también, una vez has terminado el primer manuscrito, releerlo y tal. Bueno, me queda comentar un poco más del estilo. Y es que cuando usamos muchas frases, pues claro, lógicamente componemos párrafos. Y con este hay que tener especial cuidado porque no solo acaban cuando ponemos un punto y aparte, ¿sabes? Es algo más complejo. También hay que tener cuidado pues, de no hacer párrafos demasiado largos porque esto pues, cansa al lector. Por lo tanto, un párrafo le permite dar al lector pues, un pequeño descanso, pero a nosotros como escritores pues, nos sirve para separar ideas o momentos de acción en una escena. O sea, hay que tener en cuenta varias cosas a la hora de escribir párrafos, y es que deben tener siempre, o casi siempre, una relación coherente con la trama que estamos creando. Algunos párrafos pues, nos pueden servir para dar detalles que hagan que la historia cobre vida de cara al lector. Otros pueden ser descriptivos y crear una atmósfera suculenta pues, de cara a que nuestro protagonista entre en escena. Hay que evitar también pues, crear párrafos demasiado descriptivos, pues en plan panfletos de Ikea. En plan Charles Dickens, ¿no? Sí. O reiterar una y otra vez la misma idea, por temor a que nuestro lector se olvide. Por ejemplo, si en el capítulo 1 decimos que nuestro protagonista es un ferretero que ama su trabajo porque le encantan los tornillos, no repitas esta información cada 2 páginas, ni siquiera la coloques en un diálogo. Es decir, giro en la trama. Entra la vecina de enfrente a la tienda, ¿no? Y nuestro protagonista, bueno, pues está locamente enamorado de ella y lo primero que él dice es: me encantan los tornillos y tuercas, por eso trabajo aquí. O sea, pues no, o sea, eso no. Por último, en la creación de párrafos hay que tener cuidado con la cantidad de adjetivos que usemos, incluso con los adverbios. Hay grandes escritores de la talla de Papekin que aconsejan huir de los adverbios acabados en mente. Creo que esto sí, los odia. Yo creo que se pueden utilizar sin abusar demasiado de ellos. O sea, tampoco hay que evitarlos al 100%. Lo que no me gusta leer como lector son descripciones ambiguas, ¿no? Y por ejemplo, imagínate, cuando te encuentras una novela, al narrador que nos dice: la cara del ferretero fue indescriptible al ver entrar a su vecina por la puerta, ¿no? Claro, tú prefieres que diga que está ojiplático, ¿no? Exacto, o sea, porque claro, yo leo indescriptible, o sea, en serio, o sea, me lo tengo que imaginar, de verdad, sí, para eso me pongo a leer un libro. Me entra ganas de decirle al narrador, gánate tu trabajo, ¿no? Y dime cómo tiene la cara, por favor, ¿no? Esto pasa también mucho cuando nos dicen, pues, por ejemplo, que la mujer
es de estatura normal, o sea, ni muy alta ni muy baja. Claro, ¿cuáles son los parámetros normales? Si soy un jugador de la NBA, para mí lo normal son las personas que miden 2 metros, ¿sabes? Por lo tanto, hay que ser precisos en las descripciones y no generalizar, o sea, es muy importante eso, ¿no? Y ahora me toca hablar un poco de los diálogos, ¿no? Ese momento en que el lector pues tiene contacto directo con los personajes, ¿no? Cada personaje pues debería tener una voz única y genuina, pues para que parezcan reales y dé la impresión de que los personajes que pueblan una novela pues están vivos, ¿no? Exacto. Lo normal, no todos los escritores lo hacen, ¿no? Pero antes de escribir una novela es saber con qué personajes contamos, cómo son, qué les gusta, qué bagaje cultural tienen, sueltan tacos, repiten mucho alguna palabra, son pijos, son amantes del castellano antiguo porque se pasan todo el día leyendo nuestro querido Don Quijote de la Mancha. O sea, cuanto más matices tenga un personaje, más fácil te será como autor darle voz. Y esto es así de sencillo. O sea, Y luego como lector también identificarlos, ¿no? De forma rápida, porque sí, exacto, a veces o sea, pasa, ¿no? Que te encuentras, a mí me sucede cuando leo algunos libros, me sucede que a veces confundo a algunos personajes porque igual todo el planteamiento de lo que son las descripciones y dejar claro cuál es su personalidad, ¿no? Impresa en el papel, pues a lo mejor ha cojeado un poco y a mí me saca bastante del marco, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que por eso es importante tener al menos claro con qué personajes cuentas antes de escribir una historia, porque claro, así que bueno, me siento inspirado y me pongo a escribir y de repente viene Maripili, o viene Pito, o viene... Entonces, claro, es muy importante pues saber qué personajes contamos, ¿no? Y, por ejemplo, en la mayoría de las novelas, el narrador usa el pasado, ¿no? Por lo que cuando un personaje habla, pues el diálogo termina con dijo Mari Carmen o dijo Pepito de los Palotes. Hay autores que tienen miedo al dijo y no lo usan. Hay que tener en cuenta que la palabra dijo es casi una palabra invisible para el lector y no repara en ella cuando aparece. Y esto es verdad, o sea, lo he mirado, ¿no? Y a lo mejor me he fijado que esta misma palabra aparece 10 veces en una página y como lector no me había dado cuenta, ¿no? Entonces por esto es muy importante utilizar esta palabra, ¿no? Aunque tampoco hay que abusar de ella y todos los diálogos terminen en dijo, ¿no? Porque también tenemos, pues, corroboró, manifestó, informó, ¿no? Y un sinfín de vocablos más parecidos, pues, que tiene nuestra lengua. Aquí, pues, abro paréntesis, a mí la palabra espetó, yo es que la utilizaba mucho y ahora me da un poco de tirria, no sé, tú sabrás. ¿Sí? Yo sí la uso. No, tampoco es que abuse de ella, ¿no? Yo abusaba mucho y me di cuenta, digo... Y entonces, claro, ahora me da un poquito de tirria esta palabra, pero bueno, cada escritor pues tiene, digamos, sus manías, por así decirlo. Anda que el diccionario no tiene sinónimos y sí, tiene un ofertas montón para cualquier escritor. Lo más difícil de los diálogos no solo es que, digamos, que un personaje... o sea, no solo lo que un personaje dice, ¿no? Sino lo que no dice, ¿sabes? Y para ello el narrador pues tiene que tirar de la comunicación no verbal. Y esto no todo el mundo sabe hacerlo de forma adecuada. Por ejemplo, imagínate, tenemos a nuestro ferretero pasmado al ver entrar a la vecina. Y lo primero que sale de su boca es, no puedo creerme lo que estoy viendo. O sea, este diálogo sobra. O sea, nosotros como lectores ya sabemos cómo se siente el ferretero. O sea, no hace falta que nos lo diga. ¿Podría pensarlo? Pues mira, pues sí, puede pensarlo, pero no decirlo porque va a restarle credibilidad a la cena. Como lectores nosotros pues ya sabemos que el ferretero pues está locamente enamorado de la vecina, sabemos que se va a poner nervioso y sabemos que seguramente lo primero que va a decir va a ser algo torpe, ¿no? Y pues podemos jugar con esto y crear pues una situación simpática, ¿de acuerdo? Y bueno, ya para acabar sobre el tema del estilo, pues bueno, hay que añadir que la voz del narrador y de los personajes tiene que ser distinta, muy importante. Cuanto mayor diferencia haya, muchísimo mejor, por supuesto, ¿no? Y también, antes de sentarnos a escribir, pues debemos tener en cuenta el punto de vista narrativo. Es decir, ¿vamos a escribir la novela en primera persona o la vamos a hacer en tercera persona? Normalmente los escritores primerizos pues solemos empezar con novelas escritas en primera persona, es mucho más sencillo pues construir un mundo con este punto de vista, tiene muchísimas ventajas, pero también tiene grandes limitaciones porque si nuestro protagonista ferretero no sabe leer la mente, pues le va a resultar complicado saber qué es lo que piensa su vecina de enfrente al verlo trabajar en una ferretería. Es decir, como autores, pues tenemos que currarnos mucho más la psicología de los personajes que acompañan a nuestro héroe, ¿no? Y bueno,
Si controlas la trama, controlas el tema de los personajes, te ha quedado bastante claro el tema del estilo, pues prepárate que vienen curvas, porque ahora vamos a hablar del contexto, ¿verdad, Sara? Nada menos, sí. Bueno, ¿hacia dónde van los personajes? ¿Cuál es el propósito de la historia? Estas son cuestiones vitales para el trabajo de un escritor, y si encima queremos ambientar la trama en una época determinada o utilizar un movimiento artístico concreto, necesitamos algo muy básico a la hora de estructurar una historia: la documentación. No es una labor sencilla, hay que estudiar muy bien todo esto, porque de lo contrario se cometen errores garrafales y un experto en materia puede sacarte los colores. Por ejemplo, si queremos ambientar nuestra historia en la época de la Revolución Francesa, aparte de fechas, datos históricos, tendremos que tener en cuenta infinidad de cosas, desde la estética, los movimientos filosóficos de entonces, las preocupaciones del grueso social, cuáles eran las profesiones habituales, qué situación tenían hombres y mujeres en ese momento, con qué avances médicos y tecnológicos contaban los ciudadanos a finales del siglo XVIII, bases de la política que se practicaba, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto va a dotar de peso literario a la novela, y si a eso le añadimos un buen tema, podríamos estar ante un gran trabajo. ¿Qué es el tema? Bueno, el tema es esa idea que va revoloteando alrededor de la historia, es decir, que tú como lector, pese a no estar especificado en el argumento, vas llegando a unas conclusiones fuera de la propia trama. Bueno, por ejemplo, el libro que estamos haciendo está ambientado en la época de la Revolución Francesa, se centra en la historia de dos chicos que quieren un futuro mejor, y el propósito es que el lector comprenda que nunca hay que perder la esperanza. O sea, para que todos estos ingredientes casen bien, el autor ha tenido que trabajar muy duro, hacer que las cosas de la novela vayan sucediendo sin aburrir, que al mismo tiempo la realidad de los personajes conmueva o genere empatía, para que al acabar de leer el lector tenga la sensación de que no ha perdido el tiempo. Y ese tema, esa conclusión, es prácticamente un regalo, ¿no? La guinda que te conecta con todo el libro, ¿no? En general, es como cuando tú terminas el libro y dices, wow. Cuando tú terminas con esa sensación es porque todo ha sido correcto, todo ha estado bien elaborado. Hay libros con los que te quedas y dices, bueno, está bien, pero cuando tú cierras el libro y dices, wow, ¿qué acabo de leer? Es porque te has conectado con todo. Esto es importante, ¿no? Creo que es de cara a la memoria del lector, ¿no? Que el día de mañana, cuando escuche el título de tu libro, diga, ah, sí, lo conozco, lo tengo ubicado en una parte de mi mente, y no en el cajón de los libros olvidados, que es un cajón muy triste. Sí, exacto. Por ejemplo, de novelas históricas, Ken Follett, creo que hace una labor excelente. O sea, es un libro, y es que tienes la sensación de que estás en la época, porque hay tantos detalles y tantas cosas que claro, el autor ha tenido que hacer. No sé si tiene una máquina del tiempo vieja al pasado, porque es que es tal cual, ¿no? Y luego, por ejemplo, ya por hacer reciclaje, la temporada pasada hablamos de La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, programa 14 de la primera temporada. Y, por ejemplo, Carlos Ruiz Zafón no es que nos dé demasiados detalles, digamos, sobre la España pues de la dictadura de Franco, pero está escrito de una manera tan sutil y, digamos, tan suave que funciona también perfectamente, ¿no? Y es como, digamos, ¿sabes? Son como dos opuestos. Ken Follett te da lo máximo de la información posible, y Carlos Ruiz Zafón, digamos que te da lo mínimo, y los dos están súper bien y lo hacen súper bien. Ahí está el estilo de cada uno, ¿no? Exacto. Pero a veces me leo autores autopublicados pues que ubican la novela en el siglo XVIII, y pues el vocabulario que emplean es actual, ¿no? O cosillas así, que claro, les falta un poco más de documentación, ¿no? Y por eso es muy importante pues hacer esta labor. Y un poco de ponerse en la piel de la época, ¿no? Porque lo que decimos siempre de ponernos las gafas de una época en concreto es precisamente eso, ¿no? De pronto percibir uno mismo como autor cómo vivía la gente por ejemplo, en el caso de esto que has dicho tú, del siglo XIX, ¿no? Saber lo básico de cómo vivía la gente en el siglo XIX y cómo vivía la gente en el siglo XIX, luego con matices de si eran familias acaudaladas o si eran familias pobres o si eran gente de una, no sé, de una religión concreta o de... no sé si me estoy explicando, o sea, al final todo eso hace que tú conectes con personajes, con trama, que te metas de lleno en la historia, que puedas empatizar o no, porque a mí, por ejemplo, las novelas históricas no es una cosa que me llame mucho la atención, pero es cierto que cuando las estás leyendo necesitas estar en situación, necesitas sentir que estás en ese entorno, ¿no? Notar el ambiente a tu alrededor, incluso hasta los ruidos. Si tú una novela está bien documentada, tú puedes llegar a notar el ambiente a nivel emocional, ¿no? O sea, tú estás en ese sitio. Es como leer Parque Jurásico
y llega un momento en que estás escuchando a las bestias, ¿no? A tu alrededor, es porque está bien hecho, ¿no? Si no, Sí, exacto. no tendrías esa inmersión al final. Yo iba a añadir, yo este año me estoy leyendo todos los libros de Jane Austen, y vale que sí, que la autora, pues claro, los escribió en la época que estaba viviendo actual, pero claro, me sorprende mucho cuando hacemos, digamos, lecturas conjuntas, ¿no? Y hablamos del libro, ¿no? Y lo analizamos, que claro, la mayoría de los personajes de Jane Austen, pues son personas un poco acomodadas, ¿no? Y su día a día, pues lo pasan hablando, tocando el piano y pocas cosas más, porque es lo que hacían en la época, ¿no? Y claro, me he leído también otros libros escritos en la actualidad, ambientados en la misma época, y no hacen, ¿sabes? Lo que hacen, por ejemplo, los personajes de Jane Austen, ¿no? Hacen otras cosas mucho más divertidas. Incluso claro, en las ambiciones de cada personaje, ¿no? Porque, claro, hay que ser realistas, es lo que hablábamos del desarrollo de los personajes, ¿no? Tú no puedes hablar de una mujer del siglo XVII y que esa mujer tenga, pues, unas inquietudes pues, profesionales, por ejemplo, ¿no? Pues o eran un mujeres... feminismo abismal, por así decirlo. Exactamente, también. porque en esa época, pues bueno, las mujeres estaban relegadas a unos puestos determinados y tenían que asumir su condición de mujeres. Eso es lo que tienes que explicar en una novela inspirada en ese siglo, porque así era la realidad generalizada de las mujeres. Y todo lo demás es un extra que no suele encajar, ¿sabes? Sí, y por ejemplo, el libro de Emma, yo creo que, o sea, apoya mucho al feminismo. Sí que, claro, lo comparamos con la actualidad, pues claro que está un poco por detrás, pero bueno, hay que pensar que ese libro se escribió pues a principios del siglo XIX, o sea, ¿sabes? Tienes muchísimos años. Claro. Pero eso sucede también lo mismo con el cine. O sea, tú ves películas de la época dorada de Hollywood, años 40, 50, y es imposible que el perfil femenino, por seguir con el ejemplo de las mujeres, encaje en patrones que a día de hoy nosotros entendemos como normales, ¿no? Hay que ponerse las gafas de la época y cuando leemos mucho más, porque tienes que estar atento a todo lo que está pasando alrededor del personaje para poder tener una inmersión correcta, ¿no? Si no, te saca totalmente de la historia. Y bueno, si te parece bien, pues voy a hablar ahora de, digamos, temas específicos que traigo yo, ¿no? Sí. Por ejemplo, voy a empezar hablando de sexo. O sea, ¡wow! Acabamos de poner 2 rombos en la... Sí, ponemos 2 rombos, ¿vale? O sea, a mí, como lector, pues, me encanta leer escenas picantes o de sexo, ¿no? Sobre todo, pues cuando enriquecen la relación de los protagonistas. O sea, en una novela que hay mucha acción, por ejemplo, las novelas de María del Pardo, este tipo de escenas, pues, oxigenan la historia porque bajan el ritmo en la trama, ¿no? Y además, Marial las describe súper bien, o sea, maravillosa en ese... Podría darnos una clase aquí de cómo escribir escenas de sexo, ¿no? Y, pues claro, eso, ¿no? Como lector, pues, hace que uno descanse, pues, de tanta carrera y tal, ¿no? Pero claro, hay que tener cuidado en no caer en los típicos clichés, porque muchas veces las escenas de sexo en muchos libros son idénticas. Es decir, los protagonistas pues parecen actores de películas porno, lo hacen genial, son dioses en la cama, se corren tropecientas veces y lo hacen tan bien que como ser humano, que es uno con sus defectos y virtudes, pues te da esta rabia de lo que estás leyendo y le coges tirria a los personajes porque, claro, comen mal, no hacen deporte y no solo tienen un cuerpo 10, sino que encima son sementales, o sea, por favor. Sí. Como diría Rafa García, eso no, chiquis. O sea, se me ha quedado lo de eso no, chiquis. Eso no, chiquis. Además eso es que lo dice chiquis con el tono perfecto, ¿sabes? Hay escenas de sexo en los libros que no funcionan. O sea, si como escritor te incomoda escribir una escena de sexo, casi seguro que al lector también le va a incomodar, por lo que deberías darle un par de vueltecillas más. Otro sí, hay que lo requieren y escenas que no, ¿sabes? O sea, y tú tienes que tener la suficiente psicología para saber eso. El ritmo te va llevando. Bueno, creo yo. Perdón por interrumpir. Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo ahora lo que voy a decir que otro tema importante y para mí muy divertido pues son las palabras, porque hay escritores que tienen miedo de escribir la palabra pene o vagina o sinónimos parecidos y utilizan nombres muy extraños, diminutivos o palabras que nunca había escuchado. Sí, a mí tampoco o sea, eso me causa bastante rechazo, ¿eh? No sé qué miedo hay con respecto... Es como un tabú que tienen, ¿no? Muchas personas. Y yo creo que hay que tener cuidado con esto porque este tipo de cosas pues puede destruir la atmósfera erótica que hemos creado y transformarla pues en una escena de risa. O sea, por ejemplo, tenemos en la trastienda al ferretero y a la vecina y ella le dice, bájate los pantalones y enséñame el tornillo que tienes entre las piernas.
Y él la obedece y le dice, te la voy a meter en tu tuerca, muñeca. ¿Sabes? O sea, Ya. Sí, bueno, es que claro, entonces entramos en una sección en la que mucha gente también está tan infantilizada que necesita expresar el sexo desde una perspectiva bastante, bueno, pues es bastante infantiloide, ¿no? Porque a mí me ha pasado, ¿no? Que de pronto, pues, ya sabes que no suelo leer mucho romance y demás, pero a veces te topas con alguna novela de este género y te encuentras con una escena erótica y hay momentos en los que tú dices, pero es que esto no se ajusta a la realidad, o sea, en una relación normal, una relación sexual normal, las cosas no son tan asépticas o no son tan perfectas o no son tan... Están como muy romantizadas, muy idealizadas, ¿no? Las relaciones sexuales y a veces nos encontramos con cositas en los libros que te sacan totalmente de... Sí, exacto. Y ahora, bueno, voy a hablar de otro tema bastante interesante que es el humor en los libros. Tú sabes de eso un poco. A mí, por ejemplo, como lector, me es más fácil llorar que reír leyendo un libro. Uh-huh. Yo creo que el humor es muy complicado y es muy difícil hacer reír a la gente a través de un libro. Cuando leo novelas en las que los personajes, por ejemplo, están todo el rato riendo, se hacen bromas que para mí, como lector, no son divertidas, y leo ja, y más risas, y yo ni siquiera sonrío, algunas veces me hace preguntarme si soy yo, ¿vale? Me quedo con una sensación extraña, ¿sabes? O como cuando se hacen chistes o juegos de palabras antiguos que en la vida real te darían collejas por decir eso, pero no. En el libro se lo pasan bomba y venga a reír y carcajada y ja, y claro, yo cierro el libro porque siento que me están tomando el pelo, ¿no? Y esto a mí me pasa muchas veces. Y claro, un buen consejo que lo he escuchado de humoristas de la talla de Andreu Buenafuente es que cuando realizas un chiste o una gracia, nunca debes decirle a la otra persona que tiene que reírse, porque la magia se rompe. Es decir, si un personaje suelta un chiste, el interlocutor no tiene que decirle, joder, tronco, qué bueno eres contando chistes, jajaja. Ya, tiene que ser una cosa fluida, ¿no? Exacto, ¿no? Porque claro, si al lector no le parece divertido, pues claro, va a pensar que le estás timando, va a desconectar de la historia y con razón, ¿no? Por así decirlo, ¿no? También muy importante, hay que tener cuidado con los chistes de pedos, con váteres que se desbordan, con mocos que cuelgan, con los genitales grandes, son muy gráficos, sí. Con la señora gorda, con los hombres bajitos. Si algo es cierto es que cuando, ¿sabes? Cuando colocas partes que para ti como escritor son hilarantes y son muy divertidas, tienes siempre la obligación de preguntar a tus lectores cero qué opinan de ese tipo de escena. Y buscar lectores ceros que te digan la verdad, no solo que elogien tu trabajo porque te aprecian como ser humano. O sea, hay que intentar buscar lectores ceros objetivos, ¿de acuerdo? También es verdad que el humor es muy complejo y lo que le hace gracia a una persona, pues a otra le puede resultar tonto o incluso humillante si tiramos de humor negro. Pero lo que es cierto es que el que no arriesga no gana, ¿no? Y uno no nace aprendido, por lo que la mejor forma de escribir escenas de humor es intentarlo y leer muchos libros de humor, ver series y sitcom y comedias, escuchar humoristas y sobre todo analizar el texto que emplean, que hace tanto reír a la gente, intentar emularlo o buscar una fórmula similar, cambiando algunas cosas para que no te digan que te has copiado, lógicamente, ¿no? Pero bueno, hay que experimentar. No, al final el humor también es un arte. Eso, hay personas que tienen capacidad. Igual que Marial tiene capacidad para escribir las escenas de sexo, hay gente que nació para el humor. Y es totalmente ahí donde se tienen que focalizar, ¿no? Al final. Y por último, bueno, voy a hablar de las notas de autor, esas pequeñas notas que vienen a pie de página y nos explican algo que desconocemos. Son importantes, sí, y no hay que abusar de ellas porque rompen el ritmo de la lectura en el lector. A mí me encantan las notas de autor, debo reconocer que abuso bastante de ellas y mi gran reto en mi novela de zombies, ¿no?, que estoy escribiendo ahora es intentar reducir su número. Sí. No sé, Sara, yo creo que tú no usas muchas, ¿no? No, yo además a mí me doy por sentadas muchas cosas, ¿no? Entonces a veces tengo que hacer el ejercicio de, bueno, a ver, que tú sepas de esto no significa que el que está delante del texto tenga que saber sobre esto sí o sí, ¿no? Y a veces me pasa con algunas palabras, con algunos términos, sobre todo canarios, ¿no? En el último de mis libros incluía la palabra malpey. Y claro, yo antes de hacer toda la corrección final, di por sentado que era una palabra conocida y cuando me quise dar cuenta dije, no necesariamente. Entonces tenías que explicar lo que es el malpey y demás, ¿no? Pero sí, a veces yo creo que las notas de autor también pueden enriquecer mucho una experiencia si se hacen con
pues con esa lógica, ¿no? Porque a veces también se hacen notas de autor dando por sentado que el lector es tonto. Sí. Y a mí eso me ofende mucho. Cuando yo cuando leo un libro y pone una nota de autor de algo que es evidente, a mí me han hecho perder el tiempo bajando a esa nota de autor que no suelo perdonar. Pero... A mí también. A mí me pasa, por ejemplo, cuando un personaje habla en otro idioma, si son palabras sencillas como thank you o hello, pues vale, creo que no hace falta poner una nota de autor, aunque haya gente que no vaya a entender lo que significa thank you o hello. Pero claro, cuando por ejemplo te ponen una frase en francés de bla 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 bla, que yo no tengo ni idea, pues sí que me gustaría que estuviera la nota de autor. Lógico. Pero esto es como, no sé. Es que no sé, no se me ocurre un ejemplo de nota de autor que me ofenda, ¿sabes? Pero sí que me he topado alguna de decir, ¿era necesario explicar esto? Pero bueno, sí, en términos generales, uno como escritor tiene como también esa intuición, ¿no? De saber si una expresión, una palabra o una situación concreta necesita una acotación y ahí vas a tener que lucirte, ¿no? En la nota de autor. Y además la nota de autor tiene que ser también efectiva, no puede ser algo en lo que estés divagando, sino... Y concisa, porque claro. He leído notas de autor que ocupaban 2 páginas en el Kindle. Sí. Y claro, luego estoy ya, ¿pero dónde estoy? El doctor Zhivago, por ejemplo, el doctor Zhivago tiene una cantidad de notas de autor y notas de autor que se cogía la mitad de la página, ¿sabes? Era... Dios mío. Sí. Una pasada. Bueno, pues vamos a pasar al último punto ya del programa, que es corrección, maquetación y publicación. Sí, además otro momento de reciclaje, porque cuando hablamos de cómo publicar en Amazon, programa 13 de la primera temporada, hicimos mucho hincapié en estos puntos. Una novela tiene que llegar en perfecto estado al lector, o casi perfecto, que somos humanos. Sí, somos humanos. Es decir, tiene que haber pasado por una corrección, si es con un profesional, mucho mejor. Este profesional va a centrarse en la ortotipografía, en la coherencia del texto, en si hay fallos en el argumento o alguna línea, pues eso sí, alguna línea flaquea, ¿no? De hecho, lo ideal es que más de una persona lea el libro antes de su salida al mercado. Luego, la maquetación. La novela tiene que estar presentable, legible y ha de contar con un orden para no sacar al lector del texto. Es muy común que en libros autopublicados nos encontremos con fallos de maquetación, ¿no? Como que no se respeten los espacios pertinentes o que se coloquen mal los guiones en un diálogo y pueda confundir a la lectura o que no haya saltos de página. Esto es un error que delata la falta de experiencia y no es recomendable de cara a presentarnos a lectores, ¿no? ¿Qué más? Bueno, la publicación. Si se ha tenido en cuenta los puntos anteriores, el error que más se comete una vez se publica la novela es no invertir en publicidad. Creemos que nuestro libro se va a vender por arte de magia y, oigan, en esta profesión hay mucha competencia, por lo que hay que brillar no solo a la hora de ser creativo, sino también a nivel empresarial en cómo se va a vender el proyecto. No es fácil porque, claro, son tantas las fórmulas que hay hoy en día para llegar a lectores potenciales que lo normal es que se pasen por alto los libros de nuevos autores, pero no es imposible. Es cuestión de estudiar un poco de marketing y trabajar muy duro. Si algo te interesa, realmente te vas a focalizar en ello y vas a estudiar y vas a intentar ser mejor, ¿no? Cada día. Exacto. Y yo en este punto, mira, hace poco estaba intentando buscarlo, pero no lo encuentro. Me envió una mujer a mi mail, pues había leído mi novela de los elefantes, y me escribió un email bastante largo sobre el tema de la maquetación de mi novela. Yo hasta ahora pensaba que... Yo pensaba que estaba perfecta, o sea, todos los párrafos bien, los diálogos, la separación. Sí. Y me dijo que tenía un problema con las líneas viudas. Ajá. Y nunca la había escuchado, la verdad, tengo que confesarlo aquí, no tenía ni idea de lo que me estaba hablando, o sea, que es una línea viuda. Y se ve que al final de la página, no todas las páginas terminaban en la misma línea. Y eso es un error que la mayoría de autores publicados cometemos. Yo, por ejemplo, no sabía lo que era, ¿no? Ahora lo sé y, claro, ahora tengo que tener en cuenta algo más, ¿no? Y es que, es imposible hacer algo... La cuestión es no relajarse, Navi? La cuestión es no relajarse y estar todo el tiempo en tensión. No sé si tú conocías lo de las líneas viudas. Yo, me sonaba de oída, pero no... No, yo no lo conocía por ese término. O sea, sí que sé lo que es, pero no lo sabía que se llamaban así, líneas viudas. Así que nunca me acostaré sin aprender nada nuevo, y mucho menos el día que hago grabaciones contigo. Mira, acabo de encontrar el mail y mira, yo creo que es bastante enriquecedor. Me pone bla 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 bla, al tenerlo en mis manos me enamoré de la portada, me parece preciosa, me encanta el diseño y su textura, bla bla bla, pero al abrirlo algo me chirrió. A pesar de que tienes muy cuidado el inicio de cada capítulo, en continente y en contenido,
que no sé muy bien lo que se refiere, la verdad. La tipografía, el interlineado y el no mantener el mismo margen inferior en todas las páginas no me parece apropiado para una edición en papel. Y bueno, me sigue hablando 4 párrafos más, no los voy a leer todos porque para encontrarlo del tema de las vidas, pero por ejemplo yo pensaba que lo tenía bastante bien y no, o sea, he estado investigando y hay muchos cursos de maquetación gratuitos en páginas y en YouTube y bueno, voy a intentar empaparme de cara a la publicación de mi próxima novela porque veo que todavía me falta mucho. Por eso o sea, lo que decíamos antes, siempre se puede mejorar, siempre hay algo que pulir, siempre hay algo que depurar y siempre va a ser. Y además, cuantas más cosas hagamos, más fallos vamos a encontrar, es que es completamente lógico, ¿no? Pero está bien aprender de todas estas cosas. Sí, sobre todo hay que tomarse las cosas de forma constructiva. O sea, totalmente. Unas gracias infinito a la mujer esta le di y bueno, si quieres ya algún día podemos tocar el tema de la maquetación o podemos traer aquí a alguna persona para intentar aprender más, porque yo pensaba que sabía mucho del tema, pero no, estoy viendo que sé lo básico. El saber no ocupa lugar, así que yo me apunto un bombardeo. Bueno, Navi, creo que ya hemos llegado al final del programa, a no ser que tengamos algo más que quieras comentar algo más sobre... No, yo creo que no, hemos dado así consejos bastante básicos en general, más los que teníamos en el inicio del programa. Yo creo que nos ha quedado un programa más completo. Por supuesto, si hay algún escritor autopublicado o un escritor que publique por editorial y considera que nos hemos saltado algo o hay algún punto que no le hemos explicado bien o tiene algún consejo que quiera darnos, pues por favor escribe en la caja de comentarios en YouTube o en iVoox o en Instagram cuando hagamos el feed de este programa o lo puedes enviar en un email si no quieres compartirlo de forma pública, porque aquí estamos todos para aprender. Creo que claro. eso es lo importante. Y bienvenido pues, será. Exacto. Y vamos a despedirnos ya. Un placer contar con vosotros. También, Sara, y contigo. Me lo paso muy bien siempre hablando. Lo mismo digo. Esto. Y bueno, ¿qué tenemos las próximas 2 semanas? Pues tenemos una entrevista maravillosa con una de nuestras nigromantes seguidoras, escritora estupenda que se llama María del Pilar Muñoz. Estoy convencida de que va a ser una entrevista sin desperdicio, así que no se la pierdan. Y por nuestra parte, guapérrimos, eso ha sido todo. Pero volveremos, así que hasta entonces, lean mucho, pero sobre todo, sean muy felices. ¡Ahí estamos! Nigromantes literarios, ¿has escuchado? No te olvides de darle al Alcanzando la Fuerza.